Les voy a mostrar el ejemplo que voy a explicar y después lo voy a ir construyendo. El ejemplo es como un pequeño jueguito que armé, muy básico, lo que tiene algunas problemáticas que quería explicar. La idea es que, bueno, yo ahora lo voy a hacer con el cursor, con el mouse, después lo voy a hacer con Reactivision. La idea es que yo acomodo como en altura este proyectil, la pelotita, y después, una vez que hice clic, puedo como darle la inclinación y esta distancia, por otro lado, define la fuerza. Entonces, si yo hago así, por ejemplo, cuando hago clic, se larga. Y el juego se trata de que tengo Se trata de que toque. que pegarle al rey y no a los peones, ¿no? Entonces, si primero le pego un peón, pierdo, como se fue en este caso. Si logro pegarle al rey antes que a los peones, bueno, no lo estoy logrando, claramente. A ver, ahí vamos a ver, ahí sí funciona la cosa. Ahí está, ahí le logré pegar primero al rey y no a los peones. Y una cosa que habrán notado es que la cámara sigue siempre al proyectil, o sea, el proyectil siempre está en la misma posición y lo que se mueve es el escenario, que es otra cosa que también quería como meter en el ejemplo. Entonces, bueno, la idea es que vamos a poner en funcionamiento todo esto y después lo voy a vincular con Reactivision de una forma sencilla. Bien, así que vamos. Nada, este ejemplo bastante sencillo tiene muchas cosas, entonces mi idea es como explicarlo parte por parte. Esperen que voy a. Bien, así que bueno, vamos a arrancar acá un ejemplo de cero, desde cero, y voy a ir copiando las cosas que voy necesitando de esto y explicándolas, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, obviamente, me, ¿cómo se llama? Importo la librería de física. Ven que voy a guardar esto mientras. Y bueno, yo estoy haciendo acá una pantalla de 1200 por 600 píxeles. Lo primero que hay que hacer es iniciar física, que se hace con, ¿se acuerdan? Llamando en realidad a la clase, no a un objeto, y ejecutando el método init, ¿no? Pasándole el dis como parámetro. Que básicamente lo que estoy haciendo acá es vincular el papplet con la librería, para que la librería pueda agregar eventos. En este caso son los eventos de las colisiones de física, lo que se agrega. Bien, deténganme en cualquier momento que no entiendan lo que estoy explicando, ¿no? Yo voy en este caso, ahora voy a crear una solapa de funciones y en estas funciones voy a crear una función iniciar y esto es porque acá voy a meter una serie de funciones y métodos que tienen que ver con, digamos, cómo se reinicia el juego. ¿Por qué? Porque como el juego este una vez que perdí yo lo voy a tener que reiniciar, voy a invocar a esta función. Bien, voy a llamar a esta función. Entonces, ¿qué voy a poner en esta función? Bueno, lo primero que voy a poner en la función iniciar es la inicialización del mundo, ¿no? Acá estoy inicializando el mundo de física y acá configuro, configuro los bordes y en este caso, si ustedes se fijan, cuando ustedes hacen el set edge, podrían, digo, si no le pasan parámetros, toma solamente el tamaño por defecto de la pantalla. Pero en este caso yo le estoy pasando cuatro parámetros que son el X y el Y de la esquina superior izquierda y el X y el Y de la esquina inferior derecha.
Y si ustedes se fijan, le estoy pasando el doble del ancho de la pantalla. O sea que el mundo de física mide el doble de lo que mide la pantalla que yo tengo a la vista. Esto es lo que me permite que yo después pueda scrollear esta pantalla, pueda moverla para verla. ¿Por qué? Porque el mundo de física en realidad termina siendo más grande. Bien, esto es el primer parámetro. Por otro lado, yo decidí aplicarle configurar una gravedad de este mundo con unos valores un poco, yo creo que por defecto debe traer como un valor cercano a 500 en I. Yo le estoy dando más gravedad para que porque yo lo que quiero es que cuando tire el proyectil haga una comba, ¿no? Haga toda una, digamos, una parábola de proyección un poco más fuerte que lo que haría habitualmente. Bien. Y ahora lo que voy a necesitar es armar el proyectil en sí mismo. Y yo lo que voy a hacer es, voy a armar una clase que le voy a llamar bala. Y así como aplicó el otro día, a ver, no sé si esta es la clase. Bueno, acá la voy a llamar en realidad la clase proyectil, así que vamos a respetar un poco la sintaxis, bueno, el nombre que apliqué yo en el ejemplo. Entonces voy a hacer una clase proyectil. Y esa clase proyectil va a ser heredera de la clase F-Circle de física. Esto quiere decir que va a ser un F-Circle que yo le voy a agregar más métodos porque va a ser una clase hija de F-Circle. Inicialmente ustedes van a ver que acá me lo está marcando porque el tema es que cuando yo hago una clase heredera necesita inmediatamente casi que yo le agregue el llamado a la clase madre, que es utilizando el llamado al constructor con el super. Bien, este super es como hacer un new F-circle, ¿no? Acá estoy llamando al constructor de la clase madre, en este caso F-circle. Y ustedes, como notarán hasta este momento, me está marcando que no existe el constructor F-circle. ¿Por qué? Porque el constructor F-circle necesita necesariamente que yo le pase un valor de diámetro. Le voy a poner 30, ahí ya se calmó todo, ya no me indica ningún error. Bien, entonces, ya en principio un proyectil es, en mi caso, un F-circle de 30 píxeles de diámetro. Vamos a definir algunas cuestiones más. Por ejemplo, yo voy a definir en mi constructor que el color de relleno, el set fill, en física lo que hace es establece el fill de relleno, el color de relleno. Bueno, esta bala va a ser negra. Le pongo que tenga un rebote de 0,9, que es un valor bastante alto, ¿no? Esto configura el rebote, el nivel de rebote. Esto es un valor entre 0 y 1, entonces 0,9 es un valor muy alto de rebote. Si le pusiera 1 no para más de rebotar, para que se den una idea. Y acá le estoy configurando la masa del objeto. Le estoy dando más masa para que el objeto sea más pesado, ¿no? Por decirlo de una forma. Bien. Y le estoy aplicando un nombre, que en este caso va a ser bala. Esto es por qué? Porque ese nombre me va a servir para cuando se produzcan las colisiones, reconocer si la bala está implicada entre las colisiones que se han dado. El nombre del objeto. Bien. Y después de esto, vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, yo voy a copiar acá un método por lo siguiente. Esta bala que estoy creando va a pasar por una serie de estados. Por ende, va a tener un diagrama de estado interno. Así que voy a declarar una variable, un método llamado, un método no, una propiedad llamada estado, ¿no? Y así como hice con el programa que armé un método iniciar
que va a ser el que me permita de alguna forma reiniciar la escena del juego, en mi clase proyectil voy a definir un método reiniciar que me va a permitir como poner la bala en las condiciones iniciales, ¿no? Lo voy a llamar, de hecho, ahora cuando ejecuto el constructor, voy a llamar a este reiniciar. ¿Y qué va a aplicar? Lo primero que va a hacer es que va a poner la bala en el estado inicia, que es el primer estado, que es el estado en el que yo la tengo que acomodar en X en Y. En ese estado, en el juego original, fíjense, yo lo voy a ejecutar acá, fíjense que la bala no está siendo influenciada por la gravedad. A diferencia de, fíjense, el peón que cuando arrancó el juego recién, sí, fíjense cuando arranca, que el peón cae. Bien, lo vieron caer. En cambio la bala no. Bueno, esto es porque la bala le estoy aplicando inicialmente un set static true. Esto lo que hace es la, el proyectil no responde a las fuerzas. ¿Bien? Al tener el set static true, queda estático. Y también lo que hago es pongo la velocidad en cero, ¿no? Lo que hace que no se mueva. Acá parece no tener sentido esto, porque inicialmente la velocidad sería cero, pero esto es porque este método lo voy a ejecutar después de haberla arrojado la bala en algún momento. Y le doy a la bala una, aplico una posición inicial, ¿no? Y esto lo tengo que hacer, obviamente, pasándole dos propiedades que son el X y el Y original, ¿no? Entonces acá, esta bala, si yo la invoco, acá vamos a poner proyectil bala, se va a llamar, ¿no? Y entonces seguramente acá en el iniciar, ahora, voy a traer acá, hago justamente el, digamos, la iniciación de esa bala y lo agrego la bala al mundo, ¿no? Entonces, ya con esta situación que estoy, si yo ejecuto el mundo... Ah, perdón, me falta una cosa muy importante acá, que es que el mundo no se ve, entonces vamos a hacer mundo.step y mundo.draw. Bien, y vamos allá que estamos, background, eh, vamos a poner un fondo de color blancos. Entonces, si yo ejecuto, ahí está, alguien tiene el micrófono prendido, me parece. Me aparece el objeto bala en este momento en su estado inicial, que es estar clavado en la posición inicial, ¿no? Tiene un set static, entonces está quieto ahí, no se mueve, no hace nada. Bien, vamos a seguir con los métodos de esta bala. En el estado inicia, la bala debería responder a la posición vertical que le pasa el mouse. Entonces, acá me voy a traer, vamos a generar un método actualizar. Vamos a ir así. Acá armé un método actualizar. Este método actualizar es el que ejecuta el diagrama de estado. El diagrama de estado va a pasar por tres estados. El estado inicia, que es cuando yo acomodo la bala en su posición vertical. El estado estira es cuando yo saco esa línea que me da la inclinación y la distancia para definir la fuerza que le voy a tirar. Y el tercer estado es cuando hago clic en esa situación y lo que paso es a disparar el proyectil. Bien, entonces el proyectil tiene tres estados. Inicia, que lo acomodó.
en altura, hago clic, pasa a estira, que es cuando decido la inclinación y la fuerza, y hago clic y paso a disparar el proyectil. Como bien dice acá, en el estado inicia, lo que hago es sigo al mouse en I para definir la altura, ¿no? Entonces básicamente lo que hace es un set position donde el X sigue siendo siempre el X original que yo le doy, pero el I está definido por el mouse I, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer acá es pedirle al objeto bala actualizar. Entonces fíjense, bala es un F-circle, es un heredero de F-circle, ¿no? Es un proyectil que es un heredero de F-circle. Entonces lo agrego al mundo, se dibuja como un círculo, pero este método que le hice al actualizar es un método que le estoy agregando en esta herencia que estoy haciendo del F-circle, que es proyectil. O sea, el proyectil es un F-circle, pero que tiene a su vez la capacidad de actualizarse, ¿no? Y esta actualización, en este caso, tiene que ver con la posibilidad de transitar por un diagrama de estado propio. Entonces, si yo ejecuto ahora, este proyectil me permite, porque está en el estado de iniciar, que yo, de alguna forma, lo puedo acomodar en I con el cursor, ¿no? Bueno, ahora deberíamos hacer que pueda pasar al segundo estado, al estado estira. Para esto necesitamos que nuestro proyectil pueda responder a los clics del mouse. Bien, entonces vamos a agregar, en este caso, vamos a agregar un método más, que es el método click. Bien, este método click hace distintas cosas cuando está en inicia que cuando está en estira. Ahora lo que me interesa a mí es el estado inicia. Entonces, ¿cómo hago para que esto funcione? Bueno, este método click lo tengo que ejecutar frente al evento del mouse preset. Entonces lo que voy a hacer es, cuando hago un mouse preset, le pido a Bala que ejecute su método click. El único elemento que está respondiendo el click del mouse es el objeto bala. Entonces acá es bastante sencillo asociar el mouse preset directamente con el click del objeto bala. Y entonces, ¿qué hace? Cuando está en el estado inicia, si yo le hago clic, paso al estado estira. En este momento el estira no está definido, pero fíjense que yo lo acomodo en altura, hago clic, acabo de hacer clic, ahora ya no me sigue más. ¿Por qué? Porque ya no está en el estado inicia, ahora está en el estado estira. Bien, y en el estado estira yo debería definir esa línea que define la inclinación y la distancia. Yo lo que puedo hacer en principio es tener con el estira un feedback visual de la cuestión. Entonces yo voy a agregar acá un método dibujar que frente al estado estira me dibuja una línea entre la posición X e Y donde está este objeto y la posición del mouse. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá, después de haber dibujado el mundo, le voy a pedir a la bala que se dibuje. La bala se dibuja ya de por sí dentro del mundo por ser un F-círculo y estar agregado. O sea, cuando el mundo hace el punto draw, se dibuja. Pero yo necesito que haga un dibujo más extra, que es en el momento de que estira me tiene que dibujar esa línea. Entonces, fíjense, yo estoy acá en el estado inicia, hago clic y ahora pasé al estado estira y el estira tiene en el método dibujar una acción concreta que es dibujar esta línea, que es como un feedback para el usuario para que sepa cuál es la inclinación y la fuerza que está configurando. Por ahora es un dibujo esto, no se está transformando en nada concreto. ¿Me siguen hasta acá? Si no me siguen y tienen alguna duda, les pido que abran el micrófono y me lo digan. Mientras sigo. Y ahora lo que falta es pasar al tercer estado. O sea, cuando hago clic acá y estoy en el estado de estira, debería ejecutar la acción de disparar el proyectil.
Yo quiero aclarar que, que el disparar, si bien hay un estado vinculado al haber sido disparado, pero el disparar en realidad es una acción, es un evento porque es una acción instantánea. O sea, es algo, yo le voy a aplicar una velocidad al objeto y eso tiene que ser en un momento, no tiene que ser durante todo el draw. Es decir, que este estado acá de dispara es el estado en el que queda después de haber sido disparado. Y por ende acá no va a hacer nada. Lo que va a tener que hacerlo es acá, en esta acción, en este método. Entonces voy a venir acá y voy a hacer un void disparar. ¿Y el disparar qué es? Bueno, yo me voy a traer acá copiadito y lo voy a explicar paso por paso. A ver, primero que nada, vamos a... Esto lo voy a comentar momentáneamente. Lo primero que tengo que hacer al objeto es quitarlo, ¿no? Volverlo, digamos, disponible, ¿no? Lo hago disponible para aplicar fuerzas, ¿no? O sea, no necesito que el objeto se mueva, entonces le tengo que poder aplicar una fuerza. Entonces, lo que hago es sacarlo del estado set static y lo paso al estado, lo pongo en false, el set static. Lo siguiente que hago es defino el vector de fuerza con este dx y dy, que lo que hace es calcula la distancia que hay entre el objeto y la posición del mouse, que es básicamente esa línea que yo venía dibujando. Y lo que hago es, le resto a la posición del objeto la posición del mouse. Lo que estoy haciendo es obtener un vector cartesiano definido por esa línea que estaba dibujando en el estira. Bien, entonces ese vector cartesiano es el vector que le voy a aplicar como vector al set velocity, que de hecho es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Aplico movimiento en función del vector definido con el mouse. Acá tengo la suerte de que el set velocity me pide un vector cartesiano, porque me pide ese vector definido en x y en y. Y el vector cartesiano es muy fácil obtenerlo justamente restando las dos posiciones en x y en y, o sea, obteniendo el delta x y el delta y. Bien, no, o sea, es decir, no me veo obligado acá a pasar por una tan 2 para averiguar el ángulo y calcular una función distancia, que sería obtener este vector en términos de coordenadas polares. Acá estoy obteniendo todo en función de las coordenadas cartesianas. Y lo que estoy haciendo es aplicarlo por un factor de fuerza, multiplicarlo, que yo calculé que en 20 andaba bien, que es la relación que hay entre esa distancia definida en píxeles y las magnitudes que necesita el set velocity que yo le aplique. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, está en el estado inicia, hago clic, pasa al estado estira, ¿bien? Y si hago clic, acabo de aplicarle la velocidad que se aplica. El problema que tengo acá es que ahora quedó en el estado dispara eternamente y no vuelve más al estado inicial. Entonces, ¿qué puedo hacer para volver al estado inicial? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir una variable que es long. Long es una variable de tipo entera, pero que permite guardar números más largos. Esta variable se va a llamar marca, porque es una variable que me va a permitir tomar una marca de tiempo. ¿Por qué? Porque voy a tomar un tiempo X, calcular un tiempo X, digamos, después de un tiempo de haber sido disparado, voy a volverlo al estado inicial. ¿Y entonces qué hago? Bueno, sencillo. Después de haber disparado, tomo una marca en el tiempo. Y lo que voy a hacer es contar tiempo a partir de o sea, del momento que yo disparé. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno,
sencillo. Cuando estoy acá en el actualizar, en el estado dispara, que es después de haber sido disparado en realidad, lo que voy haciendo es preguntando por cuál es el momento actual. Recuerden que milis lo que devuelve es la cantidad de milisegundos desde iniciada la aplicación. Entonces, supongamos que yo, acá cuando hago el disparar, ejecuto milis y supongamos que pasaron 1000 milisegundos desde que empezó la aplicación. No se pasó un segundo, ¿no? Entonces y si yo tuviera que esperar un tiempo X que no está puesto acá, vamos a calcular, vamos a ponerlo, se ve que yo acá lo definí, ese tiempo, como una espera de 5 segundos. O sea, desde que yo disparo, espero 5 segundos para volver al estado inicial. Bien, o sea, la pelotita se reinicia luego de 5 segundos. Entonces lo que está haciendo acá es, calcula que desde el momento que disparé, pasaron 5 segundos. ¿Cómo es eso? Bueno, calcula que la hora sea igual a la marca inicial más los 5000 milisegundos, es decir, más 5 segundos. Y si esto se da, lo que hago simplemente es ejecutar el reiniciar. Que reiniciar, si ustedes se acuerdan, era poner la pelotita en el estado de inicia, poner el static otra vez del set static en true, quitarle velocidad a la pelota, justamente ahora se entiende por qué lo hice, y darle la posición inicial. Entonces fíjense que de hecho todo esto, ahora cerré el ciclo del proyectil. Está en el estado de inicia, hice clic, pasé el estado de estira, hago clic y pasa al estado de dispara, va a estar 5 segundos en este estado y ahí vuelve al estado de inicia, ¿no? Otra vez lo puedo acomodar, otra vez estado de inicia, otra vez pasé el estado de dispara, se va a ir para la derecha porque acuérdense que tiene el doble, ¿no? Y ahí volvió otra vez. Otra vez el estado de inicia, ahí el estado de estira, disparo, ¿bien? Pasan 5 segundos y vuelve otra vez al estado de inicio, ¿no? Entonces ahí tengo cerrado el ciclo de nuestra bala. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para pasar a la segunda instancia. Sí, yo, Emiliano. Sí. Recordame los eventos que dan causa a los estados. A ver. El evento que estoy usando acá es el clic. El clic es el que me permite pasar de un estado al otro, ¿no? Y acá en el actualizar, básicamente lo que estoy haciendo es haciendo las acciones que hay que hacer durante los estados. Por ejemplo, durante el inicia, lo que hace solamente es acomodarse en altura con el mouse. Y durante el dispara, lo único que hace es esperar esos 5 segundos para reiniciar, ¿no? No hay algo que haga durante el estira en el actualizar, porque lo que hace en el estira es dibujarse, que es lo que está haciendo acá. Bien. Sí, Y los eventos los está ejecutando este método click, que es cuando está en el inicia, claro, cuando hago clic paso al estado estira, y cuando está en estira, cuando hago clic paso al disparar, claro. ¿no? Que es esta acción. Disparar es un evento que lo pone inmediatamente en el estado dispara, Lo pone ¿no? en el estado dispara, ¿no? En realidad el estado dispara debería llamarse haber sido disparado, ¿no? Porque el En estado es movimiento, que digo, sí. estar en movimiento. Podríamos cambiarle acá el nombre, vamos a ponerle eh, movimiento. Me parece que está bueno, ¿no? El dispara lo pone en movimiento, ¿no? Entonces, acá cuando dispara, pasa al estado de movimiento. Un poco sería así, un poco más claro. ¿Se entiende ahí? Era lo que preguntabas, ¿no, Matías? Sí. Sí. Bien. Bueno, seguimos entonces. Vamos a agregar ahora los otros elementos. Bien. Yo voy a añadir acá en archivos. Me voy a traer unos, ¿cómo se llama?
los dibujos. Me voy a traer un peón de ajedrez y un rey ajedrez. Estos lo que hice fue, bueno, estos los bajé de internet y los transformé en PNG con alfa en el fondo, ¿no? Están en negro con el fondo en alfa. Bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Me voy a copiar acá. Bien. A ver cómo puedo hacer para aplicar esto en forma sencilla. Yo me hice, como tengo que poner varios peones, voy a hacer una función que le voy a llamar agregar peones. La idea de esta función es que yo le voy a pasar varias coordenadas en X. Bien, todos van a estar más o menos a la misma altura, pero le voy a pasar varias coordenadas en X. Entonces, yo necesito pasarle varias cosas. Vamos a hacerlo por partes. Lo primero que necesito pasarle es el mundo al que tengo que agregar y las posiciones en X. Bien. ¿Cómo sería? La idea es que acá en la función iniciar, por ejemplo, yo ejecutara el agregar peones. Le voy a pasar el mundo, pero previamente acá le tendría que pasar un vector, es decir, un arreglo con posiciones en X. Entonces lo que voy a hacer acá es definir el vector de posiciones en X. Y entonces es tan fácil como hacer esto. Voy a venir acá y decir, bueno, quiero un peón en la coordenada, supongamos, no sé, 1500 y la coordenada 800. ¿No? Y si quisiera más, podría simplemente agregando un valor acá en este arreglo. Entonces esto me facilita mucho porque simplemente lo que hago es paso todas las coordenadas juntas y le paso ese arreglo y la función se encarga de agregarme todos los peones necesarios. ¿Y cómo sería esto? Bueno, lo primero que tengo que hacer obviamente es un ciclo for que recorra para cada una de las posiciones. Y entonces lo que tengo que hacer es del arreglo, le pido la longitud del arreglo. El punto length lo que hace es devolverme cuántos elementos tiene el arreglo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el i sería de 0 a 2, entonces y recorrería cada una de estas tres posiciones, ¿no? La posición 0, que tiene el valor 500, la posición 1, que tiene el valor 800, y la posición 2, que tiene el valor 1000. ¿Bien? ¿Y qué tengo que hacer para cada uno de estos? Bueno, yo un truco que hice, que se usa, digamos, es que yo no estoy usando la forma de todo ¿cómo se llama? El peón, sino que estoy haciendo un rectángulo que tiene casi el mismo tamaño. ¿Y cómo hago para definir el tamaño? Bueno, lo primero que voy a hacer acá es, primero que nada, necesito cargar la imagen del peón. Pero como acá este mismo método lo voy a utilizar tanto para levantar la imagen, levantar los peones y poner los peones en la pantalla, como poner las piezas del rey también, voy a hacer que el nombre del archivo que le voy a pasar lo pueda pasar, perdón, lo pueda pasar por parámetro, como un parámetro más. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ahora acá le tengo que pasar el nombre del archivo. Y como yo me fijé, el archivo del peón se llama peón.png. Entonces, acá le voy a pasar como parámetro peón.png. Bien.
Entonces, acá lo que hago es declarar un pimage para que levante la imagen del peón y le hago un load image con eso. ¿Qué es lo que me permite esto? Y me permite que yo ahora puedo crear un fbox que mide el ancho. Ahora van a ver que lo multiplico por 0,007, ¿no? El ancho de la pieza y el alto de la pieza. Es decir, que tomo las dimensiones del rectángulo del fbox de la imagen que estoy levantando, ¿no? O sea, acá levanto la imagen de la pieza de ajedrez en cuestión, en este caso el peón, y acá lo que estoy haciendo es declaro inicio un fbox con las dimensiones de la imagen. Y el truquito que estoy haciendo es que en el ancho lo estoy multiplicando por 0,7 por lo siguiente. Les voy a mostrar, a ver, para que se entienda. Bueno, acá están viendo mi escritorio físico. Básicamente la idea es que la piecita de ajedrez tiene un dibujo más o menos de este tipo. Y lo que yo estoy haciendo es, porque el ancho del gráfico, ¿no? El gráfico está como más o menos así. Esto sería el ancho y el alto original. Como acá arriba la pieza es angosta y las colisiones me darían como muy lejos de la pieza, lo que estoy haciendo es tomar un 70% de este ancho. Entonces el Fbox es una cosa más o menos así, digamos, cubre este área. Entonces no está tan lejos de la cabeza del peón acá abajo, ni tampoco tan lejos de la base. Estoy como tomando como una cuestión intermedia entre esas dos situaciones. ¿Sí? Entonces por eso es el 0,7. A continuación, lo que hago es establezco la posición de las piezas y si ustedes se fijan es la posición son justamente la que tomo del arreglo. O sea, en el primer ciclo esto va a ser 500, en el segundo 800 y en el tercero va a ser 1000. Bien. Y la posición en I, lo que hago es a la altura de la pantalla, le resto la altura del peón. Tengan en cuenta que en realidad el punto de anclaje de este box está en el centro, o sea, con lo que le estoy poniendo media pieza más arriba. Bien. Y justamente a este fbox del peón le agrego la imagen, es decir, este attach image hace que le pongo la imagen del peón al fbox. En este caso del peón, después van a ver que esta imagen cuando yo le pase al rey como parámetro va a ser el rey. Bien. Entonces, y lo último que faltaría acá, después vamos a ver que necesito, es que agrego al mundo este peón. Por eso es que necesito pasar el mundo también como parámetro, ¿no? Para poder agregárselo. El mundo es una variable global, lo podría hacer sin pasarla como parámetro, pero es un poco más prolijo, ¿no? Entonces esto que me permite que yo acá que ejecute esto, cuando inicio, ¿no? Ahí están los tres peones en las posiciones que yo le pasé, ¿no? Y ahí les pude disparar con el proyectil. Si yo vengo acá y pongo, no sé, 700, 900, 1100, ahora voy a tener 4 peones. ¿Sí? De hecho, y si quisiera poner un intermedio, vengo acá, pongo 1000 y agrego, perdón, 1000, pongo uno intermedio ahí. Entonces fíjense qué sencillo que me hizo la cuestión de agregar, ¿no? Y estos están en el mundo de física, con los cuales yo les puedo disparar. Qué divertido que es dispararle a los peones. Esperemos, esperar. Ahí está, el 5 segundos volvió. Ahora vamos a dispararle a este. Ahí está.
¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entendió esto que hice con esta función agregar peones? Voy a tomar el silencio como una afirmación. Podría, obviamente, por ejemplo, podría en este caso, acá, agregar, vamos a hacer un segundo vector de posiciones, que voy a poner una única posición en este caso, y podría usar la misma función para agregar al rey. Entonces ejecuto, bien, y ahora tengo los peones. Podría poner uno o varios reyes, bien, acá en este caso voy a poner uno. Entonces podría usar la misma función. Entonces ahora esto me facilita porque lo que me está haciendo es automáticamente me genera un conjunto de piezas en relación al tamaño del PImage que le paso, acá de hecho ni siquiera le paso PImage, le paso directamente el nombre de donde levantar la imagen y las posiciones. Entonces ya me facilita un montón. Entonces ya tengo resuelto el tema de las piezas iniciales. Vamos, acá me falta un solo tema más, que es que cuando yo le dispare a estas piezas, necesito reconocer cuáles son. Entonces tendría que agregarle a esta función un parámetro más, que es el nombre de la pieza. ¿Bien? Por ejemplo, decir que esta imagen que estoy pasando es para una pieza que yo necesito identificar como un peón y que esto que estoy acá es para una pieza que necesito identificar como el rey. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vengo acá y antes de agregar al mundo, a este objeto, le hago un set name y le pongo como nombre el nombre que le paso por parámetro, el nombre de la pieza. Bien, entonces acá le pongo un nombre a la pieza. Esto es para fines estrictamente de identificación durante las colisiones, ¿no? Bueno, voy a acomodar acá en mi función inicial los peones y el rey más allá en la pantalla, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, voy a ponerlos, porque yo voy a poner en la posición 1000 aproximadamente, voy a poner como estas paredes intermedias que hagan de obstáculo, y entonces voy a poner esto a partir de la posición 1200. ¿No? Voy a poner acá 1200, 1400, y pongamos acá en la posición 1600, 1800, y al rey lo voy a poner en la posición 1600. ¿No? Entonces ejecuto. Bueno, están más para allá. ¿Cómo puedo hacer para ver esto donde cayeron? Bueno, antes de dibujar, perdón, el mundo de física, puedo hacer acá un translate para mover todo el espacio para aquel lado. Entonces voy a hacer que haga un translate de menos 1000,0. Entonces estoy viendo lo que está pasando en la otra parte del mundo, ¿no? O sea, lo que hice, se entiende es que corrí todo el mundo. Esta situación de correr el mundo, pero ahora lo que no estoy viendo es el proyectil. Yo lo que necesito es ver al proyectil cuando voy a ejecutar, digamos, voy a acomodar en posición, en inclinación antes de disparar, y después, mientras disparo, necesito ir siguiendo al proyectil. Bien, entonces lo que voy a hacer es aplicar un truco parecido al que estoy haciendo acá, que es hacer este translate, pero siguiendo la posición del proyectil. ¿Cómo puedo hacer para hacer eso? Bueno, yo sé que el proyectil está en la posición original 300. ¿Qué puedo hacer acá? Acá lo que puedo hacer es preguntar
por la posición en X del proyectil y ponerle un menos. Es decir, que de acuerdo a donde está el proyectil, de ahí tome donde está el translate. Pero el proyectil yo necesito que se corra a la posición 300. A ver, fíjense, vamos a hacer así. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que acá, como el proyectil está en la posición 300, ese translate que acabo de hacer ahí, es un 300 menos 300, está en la misma posición. Pero ¿qué es lo que va a hacer esto? Lo que va a hacer es que cuando yo disparo, siempre el proyectil está en la posición 300 de la pantalla, no del mundo. Y entonces quiere decir que cuando el proyectil se mueva en el mundo es el que se va a terminar moviendo. Siempre el proyectil va a estar en la posición 300 y el que se va a mover va a ser el mundo en la escena, ¿no? O sea, básicamente lo que estoy usando es la pantalla de processing como si fuera una cámara. Ahí de hecho se vio el borde, ahí se ven los bordes del mundo, ¿no? De un lado y del otro cuando me muevo. Vamos a hacerlo más lento. Ahí, ¿ven? Ahí están viendo un borde. Y en la medida, bueno, ahí no sé. Vamos a disparar el proyectil para el otro lado para que se vea el otro borde, ¿no? Ahí está, ahí se ve el otro borde. ¿Bien? Ese es el truco que estoy usando para poder moverlo. Para que sea más evidente, si quieren, el borde del mundo, lo que puedo hacer es que acá el fondo sea negro y acá antes de dibujar el mundo, de color en processing, pinto de color blanco un rectángulo que mide exactamente las dimensiones que tiene el mundo de física. Es decir, le pongo un rectángulo blanco debajo del mundo de física para que el dibujo, el mundo de física que tiene solamente los bordes negros y todas las piezas que tiene son de color negro, se pueda ver. Pero fíjense lo que pasa, que ahora este borde se va a ver más. ¿Ven? Ahí está la zona negra esa que quedó, que está fuera de la frontera. Y lo mismo del otro lado. Ahí está. Ahora lo único que voy a hacer es, le voy a agregar acá unos obstáculos. Entonces acá en iniciar voy a generar un fbox. Voy a llamar pared 1. Podría ser una sola. Igual new fbox. Vamos a hacer, como esto mide 600 de alto, vamos a ponerle 300. Sí, 300. Sí, vamos a dejar perdón. 10 de ancho y 300 de alto. Todos los objetos son de color negro en esta propuesta que estoy haciendo. Y vamos a ponerle un set position que va a ser en la posición 1000 en X, pero vamos a ponerle un random en Y para que cada vez que arranque en una posición diferente. Y ese random va a ser entre 150, porque el punto de anclaje está en el medio, ¿no? Entonces tengo 150 para cada lado del punto de anclaje. Entre 150 y 450. Y lo que tengo que hacer es que la pared esta quede clavada en ese lugar. Entonces vamos a hacer un set, perdón, static true para que la pared esté quietita ahí, ¿no? Entonces arranca y... perdón. Y tengo que agregar la pared al mundo, si no, no se va a ver. Entonces vamos a hacer un mundo.add pared 1. Entonces ejecuto. Acá está mi pared como obstáculo. Bien. Y cuando... Bueno, acá no se reinicia el juego. Si se reiniciara, la pared podría arrancar en otra posición. Me falta hacer la condición para perder y para ganar. Acá. Que debería ser en función de que yo haya golpeado primero a un peón o primero a al rey.
Por ahora lo único que hace es reiniciarse la bala, nada más, pero fíjense que las piezas quedan en la posición que quedaron. No se está reiniciando el juego en sí. ¿Cómo hacemos para hacer esto? Bueno, acá lo primero que tengo que hacer ahora es hacer un diagrama de estado del juego. Y el juego arranca inicialmente, acá cuando inicia, en la función inicia, el estado del juego va a ser juega, ¿no? El juego arranca de esa manera. Y tendría que tener, entonces bueno, esto que está haciendo acá es para cuando el juego está en el estado juega. Entonces vamos a poner acá if estado todo esto es lo que hace cuando juega. ¿Cuándo pasa a una situación u otra? Digo, dijimos cuando se producen las colisiones entre la bala y el rey o la bala y los peones. Entonces me voy a traer de acá de mi ejemplo original este evento, que es el evento que se ejecuta con las colisiones. Las colisiones tienen tres eventos posibles, que son el contact started, que se ejecuta cuando comienza la colisión, el contact persisted, que es mientras dura la colisión, y el contact ended, que es cuando la colisión termina de producirse. A mí el que me interesa es el started, desde el momento que chocan, concretamente. Y tengo, por un lado, tengo que ver que la colisión se produzca mientras yo estoy jugando, ¿no? Porque a mí me interesa leerla mientras estoy jugando. Y acá me estoy usando una función que todavía no está definida, por eso me está dando error, ahora la vamos a definir, que es que evalúo si la colisión se está dando entre algo que se llama bala y algo que se da peón, en ese caso el estado que paso es a que perdí el juego, y si la colisión se da entre la bala y el rey, entonces paso al estado de ganaste. Bien, son las dos situaciones que a mí me interesan. Puedo tener colisiones entre la bala y los bordes, por ejemplo, del juego, del mundo, que no me interesan. Puedo tener colisiones de los peones entre sí, que no me interesan. Puedo tener colisiones entre el rey y los peones, tampoco me interesan. O entre los peones y el rey y los bordes del mundo, que tampoco me interesan. O sea, hay un montón de colisiones que se pueden producir acá. Las únicas dos que me interesan es la bala contra los peones y la bala contra el rey. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son las que definen si perdí o gané el juego. Entonces, pero me falta definir esto que está acá, esta función. Bueno, esta función la voy a traer y la voy a explicar paso por paso. Decidí hacer una función porque es bastante laboriosa la situación de preguntar esto. Como, como esta función se ejecuta sobre la colisión, sobre los datos de la colisión, yo necesito pasarlo como parámetro este fcontact, que es, digo, cuando se ejecuta el evento contact started, la forma en que física me pasa los datos de la colisión, es decir, quiénes participaron de la colisión, con qué dirección, con qué fuerza y todos esos datos, es que me lo pasa en un objeto de la clase fcontact. Bien, que podríamos llamar acá, vamos a poner el contacto, ¿no? Total, esto es arbitrario. Entonces este contacto, este choque, podemos ponerle choque. Me gusta más, un poquito más. Este contacto, el choque entre estos objetos, yo se lo tengo que pasar como parámetro a esta función que acabo de crear, porque es ahí donde están los datos, ¿no? Y yo acá le paso los nombres de los elementos que estoy buscando. En este caso, por ejemplo, la bala y el peón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo voy a dar por supuesto
de que ese choque, o sea, de entrada supongo que el choque no se dio, ¿no? Por defecto, supongo que no se dio el contacto buscado. A continuación, ¿qué hago? Le pido al contacto que me devuelva los cuerpos que participaron del contacto. Bien. Entonces, el fcontact me puede devolver con getBody1 y getBody2, ¿no? Me devuelve el primero y el segundo cuerpo que participaron del choque. Bien, esto es lo primero que necesito hacer. Lo siguiente que tengo que hacer es averiguar los nombres de estos cuerpos. Entonces acá lo que hago es pregunto por los nombres de los cuerpos, ¿no? Pues para, quiero aclarar, para un fcontact, todo lo que choca es un fbody. No importa que sea un fcircle, que sea un fbox, que sea un proyectil, porque yo acá creé una clase proyectil, por ejemplo, todo es un fbody, pues son todos herederos de esa clase. No sabe qué es qué. Por eso a mí me sirve justamente que los objetos, los cuerpos de física tengan nombres, porque me permite identificarlos rápidamente. Entonces, le pido los nombres. Pero hay cuerpos de física que pueden estar participando de los contactos que no tengan nombres. Por ejemplo, los bordes del mundo no tienen nombre. Bien. Entonces, lo siguiente que tengo que averiguar es que esos nombres existen, es decir, que sean distintos de null, ¿no? Básicamente es verifico que ambos cuerpos tengan nombres. Y a continuación, bueno, este printline lo hice en algún momento para algo, lo voy a borrar. Lo que hago es, pregunto las dos condiciones, las dos situaciones que a mí me interesan, que es, podría ser que el cuerpo 1 se corresponda con la etiqueta 1, por ejemplo, en este caso era ser la bala, y que el cuerpo 2 se corresponda con la etiqueta 2, por ejemplo, ser el peón. Si estas dos cosas se cumplen, si esto y esto al mismo tiempo se cumplen, es lo que estoy buscando. Pero podría ser que los nombres estén al revés, no que sea la bala de peón, sino que sea el peón y la bala. Es decir, que el nombre del cuerpo 2 sea el etiquetado 1 y que el nombre del cuerpo 1 sea el etiquetado 2. O sea, que estén al revés los nombres. O sea, puede ser que sea peón contra la bala o que sea la bala contra el peón. Cualquiera de los dos casos, por eso pongo un OR acá, cualquiera de los dos casos me sirve, que sea este o este y este, al revés. Entonces, en ese caso, lo que hago es, básicamente lo que acá estoy preguntando es si coinciden los nombres de los cuerpos con las etiquetas buscadas. ¿Bien? Entonces, si hay esa coincidencia, digamos, entonces se dio el contacto buscado. ¿Bien? Pongo el resultado en true y esto devuelve true. Cualquier otra situación que pase, queda el valor por defecto que era false. ¿Sí? Entonces, este método, que yo ahora lo puedo reutilizar en cuanto ejemplo quiera, me permite que yo le paso un contacto, le paso las dos etiquetas que estoy buscando, y si los objetos, los cuerpos de física que chocaron, tienen esos nombres, entonces esto me devuelve true. Y me facilita preguntar de esta manera, que es como decir, ¿chocó una bala con un peón? Entonces, si esto pasó, pasé el estado perdiste. Y si no, acá, si chocó una bala con el rey, entonces pasé a gané. Y si las colisiones que se dan no son ninguna de estas dos, no hay ningún cambio. Lo que me faltaría es mostrar que perdí o que gané. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir acá y voy a definir como text font, o sea, como tipografía para escribir en pantalla, y voy a hacer un create font que lo que hace es
buscar en las tipografías del sistema operativo. Yo voy a tomar la Arial, que es como media universal, y le voy a pasar como tamaño, no sé, un 72. Bien, entonces, bueno, defino que la tipografía con la que voy a escribir va a ser esta. Yo podría ir a Create Font acá arriba y crear la tipografía, lo que haría que esto sea más rápido, porque ahora cuando se arranque el juego, lo que va a pasar es que va a tener que hacer la operación de construir la tipografía a partir de la tipografía del sistema operativo. Eso va a ser quedando un poquito más lento. Pero vamos a dejarlo así ahora. Y vamos a poner acá de paso un text align que me permite definir que el centrado del texto a la hora de escribir sea, claro, que esté centrado el texto, que el alineado del texto sea centrado tanto en X como en Y. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer que si el estado es perdiste, es más, lo voy a hacer con los dos estados. Si el estado es perdiste o por copiar y pegar, ahí está. Que si el estado es perdiste o ganaste, lo que voy a hacer es mostrar, vamos a hacer un fill de color verde para que se diferencie del resto del juego y vamos a mostrar en pantalla el estado que justamente me está dando el cartel en cuestión. Esto lo podría hacer un poquito más refinado, pero ahora lo voy a hacer así, lo voy a mostrar en el medio de la pantalla en X y en el medio de la pantalla en Y, y el cartel va a estar centrado en la pantalla. Entonces fíjense que si ahora ejecuto esto, perdí, porque le di a un peón, ¿no? Vamos a ejecutarlo otra vez, a ver si le puedo pegar al rey. Veo que tarda un poquitito más en arrancar, ¿no? Vamos a ver, yo calculo que por ahí le voy a dar al rey, a ver. Ahí está, y ahí gané. Una cuestión como para que sea un poco más interesante, lo que yo voy a hacer ahora es voy a dejar que el mundo se siga actualizando. La bala no le voy a dejar cambiar de estado. Voy a dejar que el mundo se siga actualizando y dibujando para que me permita seguir viendo el juego en movimiento después de haber perdido o ganado. Entonces, ahora vamos a hacer así. No funcionó, ¿qué pasó? Creen que me equivoqué en algo acá, me parece. En el estado, sí. En el estado pasé. ¿Por qué no me pone el cartel? Entonces. Bueno, esperen, voy a buscar el error. ¿Cuál fue el error que mandé? A ver, pero lo tengo hecho acá. Estoy haciendo bien las cosas. Está bien. Background lo puse ahí afuera. Vamos a buscar el error. Primero vamos a fijarnos si está. Vamos a fijarnos en qué estado está siendo ejecutado esto. Esto va a ser print line. Me ponen los carteles. Entonces ahí está en el estado juega. Ahí está en el estado perdiste. O sea que el estado está llegando. Ah, ya sé qué está pasando. Ya está. El tema es que le estoy haciendo un translate, así que el cartel me está quedando por aquel lado. Lo que tendría que hacer acá es un push matrix. Y acá debería ser un pop matrix. Para que después de dibujar el mundo vuelva a la posición original. Vamos a quitar este printline, eso que ya no es necesario. Entonces ahí está. A ver, ahí está.
Ahora, ahí está. El juego, digo esto es interesante para que siga la dinámica del juego, ¿no? ¿Qué me faltaría hacer acá ahora? Nada, porque acá quedé en perdiste y no puedo volver más. Bueno, lo que tendrá que hacer es que vamos a agregarle que frente, cuando yo presiono alguna tecla, no, esto solamente si estoy en el estado ganaste o perdiste, presiono alguna tecla, ¿qué tengo que hacer? Iniciar el juego, ¿no? Entonces fíjense ahora, vengo acá, perdí, presiono la tecla, inicia todo de cero. Empieza el mundo de vuelta, vuelvo a ubicar las piezas. Perdí otra vez. Vamos a ver si puedo ganar en algún momento. Ahí está. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, acá habrán visto que cuán útil fue haber declarado esta función inicia para iniciar el mundo y todo, ¿no? Ahora solamente ejecutando reinicio todo. ¿Preguntas? Me siento muy solo. A ver si me acompañan. No, yo entendí todo por ahora. Ah, bien, bien, gracias. Gracias por el feedback. Bueno, vamos a dar un paso más entonces. Vamos a agregarle Reactivision a este ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacerlo que funcione con Reactivision. Entonces, lo primero que tengo que hacer para trabajar en Reactivision es agregar la librería tuyo, obviamente. Bien. Y a continuación me voy a copiar de tuyo el llamado, digamos, la clase que necesito de la tuyo client, que es la que me permite establecer la comunicación, ¿no? Y obviamente inicializo la comunicación con tuyo. ¿Bien? Tuyo tiene dos formas de funcionar, que es leyendo durante el draw el estado de los fiduciales, los cursores o los blobs. Vieron que Tuyo tiene tres tipos de elementos, que son fiduciales, cursores y blob. Y de cada uno de esos tres elementos reconoce tres tipos de mensajes, que son el add, el update y el remove, ¿no? O sea, entonces tenemos el add de Tuyo object, el remove de tuyo object o el update de tuyo object, que son los que a mí me interesa porque voy a trabajar con los fiduciales, ¿sí? Entonces, yo puedo leer el estado de esos elementos de tuyo durante el draw, esa es una de las cosas que puedo hacer, o también puedo escuchar los eventos que produce tuyo, ¿no? Entonces acá yo lo que voy a hacer, me voy a abrir una etiqueta porque cuando ustedes trabajen con tuyo, lo que se van a ver obligados a hacer es a agregar, yo me voy a copiar acá, porque acá los tengo. A ver, ustedes se verían obligados, voy a borrar todo lo que ahora no, todavía no estoy usando, para que se entienda lo que deberían tener ustedes inicialmente. Ustedes cuando trabajan con tuyo, sí o sí tienen que tener estas 9 funciones. Uy, esperen que ahí borré algo. Ahí. Bien, que son los 3 mensajes del tuyo object, los 3 mensajes de tuyo cursor, los 3 mensajes de tuyo blog. Bien. Y está esta que hace el refresh,
que es para llamar por algún cambio importante a este redraw. Esto yo se lo dejo por las dudas. Bien, pero estas clases tienen que estar, porque de hecho si no están, fíjense que lo que va a pasar, vamos a comentarlas todas estas clases, todos estos métodos no, perdón, todas estas funciones. Si yo ejecuto esto, ven que acá abajo me largó inmediatamente un missing o wrong, como que no encuentra el llamado a estas funciones. Esto es porque Tuyo necesita que estas funciones estén ahí declaradas. Aunque no las usen, ustedes deberían como mínimo tener así, estas funciones declaradas en vacío como están acá. Entonces, si yo ahora ejecuto, ya Tuyo no me va a alargar esos errores ahí abajo. Bien, esto es lo primero. A mí lo que me interesan son estos tres, que son los eventos que se ejecutan frente a la presencia o no de los fiduciales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Y acá hay una aclaración que voy a hacer que es muy importante. Yo podría, quizás, y esto está mal, podría creer que podría vincular acciones en el mundo de física dentro de estos eventos. Y eso puede traer muchísimos problemas. Uno de los problemas que tiene la teoría de física es que requiere que yo ejecute las acciones de física dentro del draw. No se banca que yo ejecute acciones de física vinculadas a otros eventos con otras tasas, porque produce errores. Le va a salir un assertion error. Bien, entonces no metan acciones de física dentro de eventos, porque es para problemas. Bien, lo tengo que vincular a través de variables. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer acá es establecer. Yo voy a trabajar con dos fiduciales. Uno para ubicar la posición del proyectil y el otro para definir la distancia y el ángulo. ¿Sí? Entonces, yo voy a definir las coordenadas X e Y para dos fiduciales. Estos ID son los que yo voy a vincular con el número de ID que trae el fiducial. Por ejemplo, a ver, yo voy a trabajar en este caso con el 9 y el 11, ¿no? Voy a trabajar con estos dos fiduciales que son el 9 y el 11, que son los que tengo acá a disposición. Entonces, como yo voy a trabajar con el 9 y 11, voy a decir que el ID 1 del primer objeto es el 9 y que el del segundo es el 11. Y voy a tener dos variables booleanas que me van a definir si los fiduciales están presentes o no en este momento. ¿Bien? Todas estas variables me van a permitir que yo pueda operar sobre el mundo de física. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es definir cuándo están presentes y cuándo están ausentes estos objetos. Bueno, van a pasar a estar presentes con el LAD y van a estar ausentes nuevamente cuando haga el remove. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Acá con el add to object, este add se ejecuta cada vez que un elemento entra en escena. Entonces, por ejemplo, si entra el fiducial 9 en escena, se ejecuta. Después, cuando entre el elemento 11, también se va a ejecutar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntar cuál es el ID del objeto que está entrando. Este ID 1 sería el del fiducial 9, por ejemplo, y el ID 2 sería el de fiducial 11 en este caso. Entonces pregunto si el objeto de tuyo que entra es el del ID 1, entonces cargo en X puntero 1 y en Y puntero 1 las coordenadas en X y en Y de que me devuelve tuyo. Recuerden que tuyo devuelve las coordenadas normalizadas. Ahora vamos a seguir por partes. Entonces acá pregunto por la identidad del objeto de tuyo. Primero. Y si es, cargo las coordenadas de normalizadas a dimensiones de la
pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Las coordenadas tuyas me las vuelven normalizadas, es decir, con valores entre 0 y 1, es decir, el extremo izquierdo de la pantalla es 0 en X, por ejemplo, y el extremo derecho es 1. Y lo que tengo que hacer es multiplicarlo por el ancho de pantalla para que esas coordenadas se transformen en las dimensiones que yo estoy trabajando. En este caso, 1200 píxeles de ancho de la pantalla, ¿no? Y acá lo mismo con el I, que pasa a 600 píxeles de alto. Y como es un add, le pongo que este ID está presente, lo pongo en true. Acá hago lo mismo, exactamente lo mismo con el ID, porque estos son dos ID que yo estoy esperando. Entonces puedo hacer esto así. Y lo siguiente que tengo que hacer es, cada vez que alguno de estos dos patrones se mueven, producen un update to the object. Entonces lo que hago de vuelta, pregunto por las coordenadas y actualizo las posiciones, ¿no? En X y en Y, ¿no? Acá. Es decir, estoy armando estas variables globales, x puntero, y puntero y d1 presente, por ejemplo, para establecer una comunicación entre física y tuyo. Básicamente lo que hace es, tuyo escribe en estas variables y después física va a ver el estado. Y la siguiente cuestión que debería hacer es, vamos a hacer así, está acá. Establecer, frente al remove, pongo la variable id1 y id2 presente en false, porque básicamente los fiduciales no están. ¿Para qué necesito esta variable booleana? Porque esta variable booleana me dicen que cuando está en true, los valores de x.1, x.2, y.1 y x.2 son valores reales, son valores que están de fiduciales que están en este momento presente. Cuando estas variables son false, las variables x e y puntero quedaron cargados con valores anteriores, pero ya no les tengo que prestar atención. Para eso es que están estas variables. Entonces, ahora que tengo el estado de estos dos fiduciales, lo que tengo que hacer es que el proyectil responda a estos eventos. ¿Bien? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer... Bien. Lo primero que voy a hacer es... El proyectil este responde al mouse. Yo lo que no puedo hacer es que responda al mouse y los fiduciales al mismo tiempo. Entonces voy a establecer acá una variable booleana. Se va a llamar con tuyo. Cuando esta variable es false, voy a trabajar con el mouse. Cuando esta variable es true, voy a trabajar con los fiduciales. Entonces, lo voy a poner en true ahora. Y entonces voy a ir a revisar cada uno de los momentos en que el proyectil respondía al mouse. Por ejemplo, acá, en el actualizar. En el actualizar, ahora lo voy a cambiar. Esto que acá hacía acá, que es conseguir la posición del mouse, ahora lo va a hacer cuando no esté con tuyo, ¿no? Esto es con tuyo igual a false, ¿no? O sea, cuando no estoy trabajando con tuyo, entonces hace lo que originalmente hacía. Ahora, cuando con tuyo esté en true, o sea que lo esté configurando para que funcione con fiducial, si está el ID1 presente, entonces la posición en I la va a tomar del ID1, que en este caso es el fiducial 9. Bien. Vamos a comentar esto momentáneamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, lo voy a hacer, me voy a traer acá como ayuda, para no hacer mucho despelote. Este es el Java Simulator, que es el que me permite, de alguna forma, trabajar con los fiduciarios sin tener que necesariamente abrir Reactivision, ¿no? Esto es fácil. Entonces dijimos que esto responde al fiducial 9. Entonces fíjense que ahora, de acuerdo a la altura de fiducial 9, se define la posición. ¿Cuándo debería yo
pasar al estado estira, porque acá no hay clic. Bueno, yo le voy a definir que pasa estira cuando entra el fiducial 11, ¿no? Entonces, vamos acá. Entonces dijimos que si aparece el segundo ID, estando en el estado inicia, va a pasar al estado estira. Bien. Y acá debería fijarme la cuestión de cómo responde el estira. Bueno, acá en el estira respondía en el dibujo, ¿no? Entonces me vengo acá, me veo acá el dibujo y efectivamente, nuevamente acá en el dibujo, esto es lo que hace cuando funciona con el mouse. En cambio, ahí está. Cuando funciona con Tubio, la posición de esa línea que se dibuja es función de el X del puntero 2 y 2, que es, ¿no?, la posición del segundo ID. Entonces fíjense, ahora, de vuelta ejecuto, vamos a usar de vuelta este, con el 9, espere, no sé qué decir, con el 9 defino la altura y con el 11, ahora cuando entre, ahí está, en que se define la línea del estado estirado. ¿Cuándo quiero disparar? Ahora, lo quiero disparar cuando el fiducial 11, que es el segundo que puse, lo quite de escena. Que acá parece raro en cómo está, digo, va a ser raro cuando trabaje con este simulator, pero cuando lo haga con los fiduciarios sobre la mesa va a ser más sencillo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿cómo ejecuto el disparar? El disparar, acá sí voy a voy a tomar una licencia respecto a lo que dije, pero bueno, básicamente lo que voy a hacer es el disparar, lo voy a ejecutar cuando el que sale es el ID 2, acá en el Remove to Object. Bien, entonces vamos a... perdón, ¿y qué se dispara? Porque acá no sabe que esto en el método, en el objeto bala, ¿no? Entonces fíjese, ejecuto acá, entra con el 9, y fíjense lo que va a hacer, entra con el 11, y cuando lo saco de escena, ¿ven que fue disparado? Lo que tengo que ver es que, claro, lo que pasa es que el dispara, si bien se está ejecutando, está respondiendo todavía, perdón, dijimos el disparar, está respondiendo a las coordenadas de mouse. Me falta hacer que el disparar responda a las coordenadas de Tubio. Entonces lo que voy a hacer es simplemente voy a corregir cuando es con Tubio ese de X y de Y, en vez de tomarlo en función del mouse, lo voy a tomar en función del segundo puntero. Entonces, de vuelta, ejecuto acá. Entra el 9, entra el 11, y cuando lo quite, ahí está. Se ejecutó. Bien. Vamos a ejecutarlo ahora con Reactivision. Un momentito. Voy a aplicar Reactivision. Espero que me tome la cámara del celular. Sí, ahí está. Acá está. Miren que voy a traer para acá. Vamos a poner el juego un poquito más para acá para que se vea todo. Entonces dijimos que entra el 9, le acomodo la altura. Entra el 11. Ahí. Y lo que voy a hacer para disparar es, lo tapo. Vamos a pasar de vuelta. A ver. Todo bien acá. Aprieto la tecla para reiniciar. De vuelta. Acomodo la posición. Entra el 11. Ahí. Voy a acomodar la cámara un poquito más para acá, voy a ser más sencillo. No, perdón, al revés. Ahí.
poquito más para acá, más para acá, más para acá, más para acá. No, me lo tengo que acomodar, perdón, es la aplicación acá adentro, boludo. Ahí. De vuelta tapo. Disparo. ¿Se entendió? Sí, ¿Preguntas? sí, perfecto. Bueno, paramos un cachito y les pregunto, a ver cómo se entiende esto que expliqué. Así paso a explicar un ejemplito más y por hoy dejamos. Le voy a explicar un ejemplo más que es importante porque es para escuchar muchos objetos de tuyo y pasarlos a física. ¿Pero alguna duda de este ejemplo antes de cerrarlo? Bueno, No, no. bien, bien. Vamos a seguir entonces ahora con otro ejemplo. Voy a cerrar acá tuyo. Este es un ejemplo que hizo Matías Romero Costas. Tuvo la amabilidad de pasármelo. A ver cómo hago para explicarlo. Mm, rápido. Es complejo, no lo voy a poder programar todo acá. Pero lo voy a explicar cómo está hecho para que se entienda. Bueno, acá la paleta no hace falta. Plataforma. Bien, vamos a agarrar lo vamos a hacer tipo Frankenstein. Vamos a ir cortándolo por partes y ir agregándolo. La idea del ejemplo este es la siguiente. A ver cómo vamos a hacer. No, estamos ir cortando y trayéndolo. Bueno, nada, importamos obviamente física y tuyo y el mundo. Perdón. Podría ponerlo a funcionar para que te entiendan lo que vamos a hacer, ¿no? Primero que nada. Básicamente, igual me voy a traer otro ejemplo que es el mismo, pero un poco más avanzado. Está. Básicamente van cayendo cuerpos de física indefinidamente. En realidad lo que va a pasar es que cuando lleguen acá abajo van a empezar otra vez por arriba. Y vamos a abrir el simulator para que lo vean funcionando. Y lo que va a pasar es que cuando yo agregue fiduciales, me agrega plataformas en los lugares de los fiduciales. Y las puedo aparte mover, de hecho, del lugar y todo. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces yo en cualquier momento puedo cambiar estas plataformas de lugar. Y esto sabe exactamente dónde está ubicada cada plataforma. Eso es un poco mostrar andando. Entonces, vamos a empezar con el Frankenstein. Primero que nada, me voy a copiar, ¿no? El llamado a física y a tuyo con sus dos clases principales, que es el mundo, en el caso de física, y el tuyo client, ¿no? En la clase de tuyo, ¿no? Bueno, en el setup, obviamente, inicio, ¿no? El tamaño de la pantalla, inicio la clase física, inicio el mundo, inicio el cliente de tuyo. ¿Bien? Y
Y en el mundo, ahora les voy a mostrar, más esperen un cachito que voy a... Bien, a ver, esperen que voy a guardar esto. Entonces, a ver, lo que estoy haciendo acá es, hay un if ahí en ese draw que dice si frame count módulo 30 igual a 0. Esto lo que quiere decir es que estoy preguntando cuando el resto de dividir por 30 va a 0. Es decir, aquellos frame count que son múltiplos de 30. Es decir, en el frame count 0, en el 30, en el 60, en el 90, en el 120, en el 150, 180. Es decir, cada 30 fotogramas se está ejecutando esto. ¿Qué se está ejecutando? Que se genera un F-Circle C con un diámetro random entre 20 y 50. Se le da una posición al azar entre 30 y el ancho menos 30, ¿no? Entre 30 y 770 creo que es, y a 30 de altura. Ya lo ves, si se lo ubica en algún lugar de la parte de arriba, se le llama círculo a ese objeto y se lo agrega al mundo, ¿no? Y esto lo que hace es que básicamente van a ir cayendo círculos. Yo le voy a quitar lo de color ahora, para no meter el objeto paleta. Se van a agregar objetos, círculos al mundo que van cayendo indefinidamente. Ahora, este mundo no tiene bordes, no quiero que tenga bordes, y lo que va a pasar es que va a entrar a acumularse objetos que caen indefinidamente al vacío, ¿no? Hasta el infinito, pero que ocupan al procesador, porque esos objetos, aunque yo no los vea, siguen existiendo. Entonces acá va a haber que hacer otra cosa, que es esto que Matías hizo muy claramente acá. Él lo hizo después, sí. Falta esto. Matías lo que hizo acá, con mucho tino, es básicamente pide los cuerpos del mundo. Básicamente le está pidiendo al mundo que le vuelva todos los cuerpos. ¿Para qué? Para poder recorrerlos. Y acá lo que hace es recorre los cuerpos. Básicamente esto es un ciclo for del estilo que usan los array list. Esto quiere decir, para todos los elementos que hay en el array list llamado cuerpos, devuélveme uno por uno un elemento llamado B de la clase fbody. Bien. Y acá hace lo siguiente. Pregunta si el cuerpo B tiene un nombre. Porque, insisto, los cuerpos, entre los cuerpos, bueno, acá no hay bordes, así que no hay otros cuerpos, pero no importa, está bien preguntarlo. Y entonces, pregunta si el nombre es círculo y si la posición del getI es mayor a el límite inferior de la pantalla más 100 píxeles. Es decir, si se pasó ya más de 100 píxeles por debajo de la pantalla, en cuyo caso lo que hace es quita a ese círculo de mundo. Entonces ahora sí, aunque no lo veamos, los círculos que se están yendo a la pantalla van a desaparecer. Bien. ¿Cómo hago yo para atar un objeto de tuyo de física a un fiducial o un cursor o algún objeto de tuyo? Vamos al siguiente paso. Voy a... Me voy a... Profe, una consulta. Sí, Las pelotas, en vez de que caigan, por ejemplo, desde lo que sería el techo, sí. pueden, en vez de eso, recorrer, por ejemplo, como si fuera de un lugar a otro, o sea, de derecha a izquierda o izquierda a derecha también. Sí, le cambias la gravedad y listo. Ah, listo, Si vos le perfecto. pones la gravedad negativa en I, por ejemplo, van a caer de abajo hacia arriba.
Ajá, Si le pusieras una gravedad lateral, sí, caerían de lado. está bien. Sí, o sea, la Per- gravedad te define el movimiento general de los objetos. Si vos querés que todos los objetos tengan el mismo movimiento, con cambiar la gravedad basta. Básicamente, o sea, yo bueno, estaba, no sé si estuvieron, yo soy el que con mi compañero hicimos lo del tema del dragón, por el tema de las torres, no sé si se acuerdan. Muy por arriba. Sí, escuché hoy que estaban hablando de ese tema, pero sí. Que bueno, la idea era quemar torres con bolas de fuego. Y básicamente las torres, o sea, que se mueven de derecha a izquierda, y la Mm, idea es golpearlas con bolas, básicamente. Y eso provocar, o sea, básicamente que esas torres, que serían como rectángulos, por así decirlo, que queden golpeados, por así decirlo, y las bolas que las golpean reboten y se vayan para otro lado. O sea, ujú. la idea quería preguntar si las torres esas se podían convertir también como parte de los, o sea, que en vez de sean círculos en este caso, como estaba mostrando en el ejemplo, que sean rectángulos, Sí, rectángulos que se desplacen de un lado para el otro. sí, tranquilamente. Ah, perfecto. Sí, 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 sí. Estos son todos los F-códigos que vos quieras. Círculos, Claro, polígonos, líneas, rectángulos. buenísimo. No, no hay problema. Sí. Eh, bien. A ver, por eso, vos con gravedad podés manejar el movimiento general de todo. Obviamente, si vos necesitas que algunos de los elementos se muevan de una manera y otros de otra, ya ahí eh, siempre te estoy hablando de elementos que se muevan libremente, no por el usuario. El Claro, elemento que se mueve con el usuario se mueve con fmouse joint, que es lo que vamos a ver ahora. sí, Bien. Ahora, los elementos que se mueven como parte de la dinámica de la naturaleza, si se mueven todos iguales, con un set gravity se resuelve. perfecto. Es decir, si fuera un río que se mueve de costado, le pones un gravity para aquel lado y listo, ¿viste? Las cosas vienen de la izquierda y se van por la derecha o al revés. Entiendo. Bien, entonces, Gracias. no de nada. Vamos a agregar acá una etiqueta donde vamos a poner, fíjense que acá ya me había alargado el error, ¿no? De que faltan los métodos de tuyo. Y entonces lo que voy a hacer es copiarme justamente todos los métodos de tuyo que me están pidiendo. Momentáneamente voy a comentar acá, voy a quitar esto, voy a dejar esto vacío. Acá tengo los 10 métodos, las 10 funciones, perdón, que tuyo me está pidiendo, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer que con un fiducial, cuando aparezca... a ver cómo hago para hacer esto. Vamos a hacer de vuelta lo que hicimos hoy, ¿no? Vamos a hacer un solo fiducial. Entonces voy a declarar acá una variable global x y no, voy a agregar estas variables. ¿Qué va a ser? Agregar, quitar. eh, y vamos a agregar una más que sea presente. ¿No? Entonces, supongo que yo quiero escuchar al fiducial de vuelta que tengo acá a mano, que es el 11. ¿No? Entonces voy a poner acá int id. Entonces, cuando se agrega un fiducial, igual que hice hoy, voy a preguntar si el, ¿cómo se llama? Tuyo object get, creo que es así, symbol id, si no me equivoco, a ver. Sí. Si el ID del, ¿cómo se llama? Del objeto que estoy buscando corresponde, entonces vamos a hacer lo siguiente.
lo que voy a hacer es decir que x igual a tuyo object.getX y de vuelta, como está normalizado, vamos a multiplicarlo por y vamos a decir que agregar, porque voy a necesitar agregar un objeto de física, sea igual a true, y vamos a decir que presente sea igual a true. Bien. Ahora, cuando el objeto se actualice, ya no hace falta agregarlo porque va a estar, pero le actualizo las posiciones nuevamente y sigue estando presente. Y cuando el objeto sea quitado, sea este objeto, entonces lo que voy a hacer es poner presente false y voy a poner quitar, lo voy a poner en true, ¿no? Entonces tengo acá, a través de estas variables globales, definida la situación frente al objeto tuyo. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago con esto? Bueno, vamos a hacer acá funciones. Le voy a llamar a una función actualizar objetos. Para sacarlo, para no tener tanta cosa acá en el background, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá en el background, acá, antes de mover los objetos de física y toda esta cuestión, que voy a ejecutar este método, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a revisar y, por ejemplo, si agregar es igual a true, que quiere decir que tengo que agregar un objeto, voy a hacer un fbox. Perdón, esto lo voy a declarar acá global, me va a servir. Voy a inicializar este fbox. Le voy a dar de dimensiones 50 por 50 y lo voy a ubicar en ¿dónde? En las coordenadas x e y, ¿no? Acá estoy agregando en el lugar donde puse el fiduciar el objeto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a declarar también un fmouseJoin. Un fmouseJoin es un objeto de física que me permite arrastrar con un puntero a algún cuerpo de física. ¿Cómo se hace? Esperen un cachito que voy a buscar. Me voy a buscar la. ¿Cómo se llama? Perdón. La referencia de la librería de física. La física la tengo instalada acá. Referencia. Ah, acá la tenía abierta, qué tonto. Si yo me voy acá a fmouseJoin, está acá, fmouseJoin, me fijo a ver cómo se inicializa, porque sinceramente me olvidé. Le tengo que pasar el cuerpo y la coordenada x e y. Bien, entonces, puntero igual new f mouse joint y le paso el cuerpo al que va a estar agarrado, que es la caja, y la coordenada x e y las mismas coordenadas en la que está el cuerpo, que es la coordenada donde está el puntero. Y después de haber hecho esto, lo único que tengo que hacer es mundo.add. ¿Se llama mundo acá? Sí. Mundo.add, agrego la caja y también tengo que agregar el mouse join. Mundo.add. Acá voy a poner declare inicio, perdón.
agrego las dos cosas del mundo. Entonces, y una vez que hice eso, tendría que acá agregar, ponerlo en false para que no hacer en cada fotograma estar agregando uno distinto, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, que van a estar cayendo, vamos a usar el Studio Simulator para hacer sencilla la cosa acá. Entonces dijimos que era el 11, ¿no? Si ustedes se fijan, acá me quedó este Fbox. ¿Qué cosa? No se está actualizando ahora en la posición. Bien, es el único tema que tiene porque ahora tengo que hacer que se actualice. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para que se actualice? Bueno, acá, if, vamos a poner acá un else por las dudas, porque no es cuando se agregas, no, sino que ya está. Si está presente, quiere decir que se sigue actualizando. Ahora lo que tengo que hacer para moverlo, y esto es muy importante, es que ya no muevo el objeto sí, sino que muevo el mouse joint, que para eso justamente fue creado. Entonces, ¿qué hago? Puntero, punto, set target, es lo que me permite mover el puntero. ¿Y qué hago? Lo muevo a las coordenadas X e Y en la que está. Entonces, fíjense, de vuelta, ejecuto esto acá, y yo agrego, ¿ven? Y ahora puedo actualizar la posición del cuadrado en función, ¿no? Puedo golpear cosas. Esta es la forma en que yo manejo un objeto de física desde alguna interfaz externa. Si quieren vamos a poner la caja, vamos a poner un poquito de color para que sea más notoria. Caja.setFill 255,0,0. Bien. ¿Y qué es lo otro que me faltaría hacer? Por las dudas, tendría que preguntar si hay que quitar, que es el otro estado posible de la caja. Acá hay que quitar en false una vez que lo haya usado. Bien. Y si hay que quitar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, mundo. No, caja.remove y. No, pero no es remove, es remove to the world. A ver, fbody. Remove from the world. Este es el que tengo que usar. Y puntero. Que básicamente lo que hago es los quito desde el mundo. Esto hay dos formas de hacerlo. O hacerlo del objeto mismo, remove from the world, o pedirle al mundo que lo remueva. Son las dos posibilidades. Vamos a probar de esta manera. Entonces, agrego el objeto y lo quito. Y explotó todo, ¿verdad? Sí, no conviene hacerlo así. Me parece que va a convenir hacerlo al revés. No, ¿sabes qué pasa, Emiliano? Perdón. Sí. Estás sacando primero el objeto y el puntero todavía lo tiene apuntado, justamente. Hay que sacar primero al mouse joint y después al objeto. A ver, si tienes razón. Es buena esa, ¿eh? Sí, tienes razón. No, no sé si tienes razón, pero suena razonable lo que estás diciendo. Lo agrego, lo quito. Algo no le está gustando igual, ¿eh? No. Vamos a hacerlo con el mundo mejor. Mundo.remove puntero y mundo.remove. Si siempre lo hago así, no sé por qué recién lo hice de esta manera, pero bueno, a ver. Agrego, salgo. Ahí está, es así. Sí, mejor hacerlo así. Entonces fíjense, ¿no? Acá está, lo actualizo, todo bárbaro, salgo, desaparece el objeto. Entro. Está.
Salgo. Enter, salgo. Esta sería un poco la forma en la que se actualiza un objeto. El ejemplo que les quería hacer, me parece que lo vamos a dejar para la clase que viene, porque se está haciendo muy larga esta clase. Pero este es el principio básico con el que se hace la cosa. Lo que de todos modos voy a hacer es, en los ejemplos que les voy a mandar el ejemplo que les voy a explicar la semana que viene, que es este objeto con múltiples plataformas. Para que ustedes, de todos modos, si quieren, lo vayan mirando y lo explicamos bien la clase que viene. Así que vamos a dejarlo acá porque me parece sí que ya es mucho. ¿Me siguieron por lo menos hasta acá? ¿Se entendió cómo hago para manejar un objeto en física desde un puntero externo? Sí, sí, se entendió. ¿Entendió? En el chat. ¿Alguna pregunta particular? ¿Algo antes que cierre la clase? ¿Algo que quiere que repase de lo que acabo de hacer? Bueno, entonces me parece que sí, vamos a dejar acá. La clase que viene, entonces voy a explicar esto que hice con un solo fiducial. El problema es cuando tengo que hacerlo con un montón de fiduciales, que es un poco lo que resuelve el ejemplo que les voy a enviar y que voy a explicar la semana que viene. ¿Bien?